Bueno, y en estos minutos finales del programa vamos a dialogar con otro precandidato, en este caso a senador por la capital, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical. Y la verdad que es un gusto poder dialogar con él porque es un amigo, porque es un colega, porque es una persona de un prestigio enorme acá en nuestra sociedad, pero por sobre todas las cosas, como digo, es un amigo y es una figura reconocida. Hoy, buscando la banca de senador por la capital, estoy hablando de el señor Gregorio Caro Figueroa, el querido Gori Caro, como lo conocemos. ¿Qué tal, Gori? ¿Cómo estás? Daniel Salmoral en Pacífico. Buenas noches, Daniel, muchas gracias. Escucho muy bajo, si puedes subir un poquito Ahí porque me está, cuesta. ahí está Roberto en el tema. Esperemos que ahí nos escuches un poco mejor. Bueno. Goni, ¿cómo se da esta idea de buscar una banca en el Senado de la provincia representando a los capitalinos, al Estado capitalino? Bueno, me parece a mí que la oposición en cualquier sistema democrático es necesaria, una oposición eh, que respete, por supuesto, las reglas del juego democrática y que está ausente en Salta de hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo creo que hay una especie de partido único, de hecho, donde hay candidatos que tienen opiniones muy semejantes y las diferencias más bien son de tipo personal. Yo no he encontrado diferencias importantes en cuanto a propuestas, a forma de ver lo que es la democracia, de llevarla adelante, de dar respuesta, digamos, a los problemas. Me parece que es una elección esta donde los ciudadanos están bastante confundidos, bastante cansados también por la abrumadora maquinaria de propaganda que se ha puesto en marcha. Ahora se ha tomado una medida, creo, de evitar este exceso, sobre todo en el centro de la ciudad, exceso que pone en desventaja a los grupos que, como al que pertenezco, la lista que pertenezco, establecen un principio de competencia electoral que no es muy equitativo y mucho menos aún saludable. Uh-huh. Ahora, ¿cómo estás viendo lo que es el Senado como institución? Porque por allí se habló de la unicameralidad como una alternativa, hay quienes dicen lo que hace el Senado nadie sabe. ¿Cómo lo ves vos como un ciudadano hoy desde de afuera buscando ingresar, justamente incorporarte a ese cuerpo, Gori? A ver, creo que es necesario en primer lugar hacer una reforma de las instituciones de Salta, pero no una reforma como se ha venido haciendo en los últimos 30 años, que ha ido de la mano de intereses más bien personales que mirando a la sociedad, instituciones que tienen que remodelarse para ser más eficientes, para estar más conectadas con los problemas ciudadanos. Y en este sentido el tema de la discusión si tiene que haber una sola cámara o tiene que haber dos cámaras, es una cuestión, bueno, que forma parte del tema de la reestructuración o de la reforma política. Me parece que la reforma política tiene que ir acompañada o Uh-huh. precedida de una tarea constante de regeneración de la política. Yo creo que la política se ha desvirtuado y se ha reducido no solamente un manejo de poder, sino también al cumplimiento necesario y muy positivo de las consultas periódicas, para mi modo de ver, digamos, demasiado periódicas, de los ciudadanos a concurrir a elecciones. Hace falta que la política sea para el ciudadano un escenario transparente, claro, donde se diferencien las distintas ofertas y opciones políticas, y esto no está ocurriendo en este momento. Uh-huh. Aquí hay demasiada cantidad de listas, lo que no quiere decir que haya demasiada cantidad de opiniones diferentes, más bien hay una diversificación de las ambiciones personales en muchos casos, y también hay una especie de retroceso de la calidad de la política en nuestro medio. La política se ha convertido algo así como en un hobby, no en una cuestión profesional tomada con seriedad, y se hacen listas en base a amiguismos, en base a compromisos incluso de tipo corporativo, sentar, digamos, como candidatos
a una corporación determinada, sea empresaria, sindical o el tema que sea. Y con esto, digamos, la democracia resulta afectada, porque el ciudadano confunde las malas prácticas de la democracia con lo que debe ser la democracia, una democracia republicana, una democracia donde prevalezca, digamos, donde el disenso pueda, digamos, tener lugar. Yo creo que aquí hay una sola voz prácticamente, o se quiere imponer una sola voz, pero también creo, estoy convencido que tanto en nuestro país como en nuestra provincia, las posiciones más equilibradas, más moderadas, que son las que menos suenan, son la opinión mayoritaria. Hay mucho ruido alrededor de una campaña política, más ruido que razones, más ruido que argumentos y que propuestas más o menos razonables y posibles. El famoso mucho ruido y pocas nueces, Gori, ¿no? Lo que espera el ciudadano es verdaderamente sentirse representado, no solamente votar y volver a su casa y dar mandatos que después no se cumplen, sino que la política un poco descienda al terreno de los hechos. Y el terreno de los hechos no es solamente recorrer los barrios, golpear las puertas de la gente, sacarse fotos con la gente más necesitada y hacer todo tipo de promesas, sino que tiene que ser un ejercicio cotidiano. La democracia es un ejercicio cotidiano en donde los que son representantes tenemos un papel, pero ese papel nos ha sido conferido o nos va a ser conferido por las personas y los ciudadanos a quienes representamos. Exactamente. Ahora, dentro de cómo estás analizando, ¿no?, lo que es la realidad provinciana, ¿qué tema puntual, qué tema en particular? Decir, bueno, me voy, todos te conocemos como un hombre de la cultura, sos un historiador, un periodista, bueno, un hombre que analiza, mira lo que es la realidad de lo que es nuestra provincia, el país, con tu visión tan particular. ¿Qué tema en particular te interesa, por sobre todo los otros, Gori, llevar y plantar en la Cámara de Senadores? Lo que me parece importante es que trabajemos, la mayoría de las fuerzas políticas, para que el ciudadano vote, digamos, teniendo conocimiento de lo que se ofrece, del compromiso fundamentalmente. Yo creo que las promesas no son tan importantes y que sí lo son los compromisos asumidos que tienen que no solamente hacerse en una víspera de una elección, sino que tienen que desarrollarse a lo largo de un mandato y que al final de ese mandato, ya sea de un legislador o de un funcionario del Poder Ejecutivo, en este caso los gobernadores, tienen, digamos, que dar cuenta de la tarea que han realizado. Hacer una tarea, digamos, con transparencia, creo que falta mucho nosotros para que tengamos una política transparente, por eso la desconfianza, el temor que tienen los ciudadanos, porque el ciudadano lamentablemente dice, muchas veces con razón, que los políticos prometen, que los políticos, digamos, no cumplen. Demás. Tenemos que ir a una cuestión que los partidos políticos en la Argentina han abandonado, que es la formación de los dirigentes que forman esos partidos. La ley establece fondos especiales para un trabajo de formación política de dirigentes. Esta tarea no la cumple ningún partido político, los fondos se destinan a otras finalidades. La política se ha convertido entonces de hace mucho tiempo en una especie de playa, de desembarco, de algunas personas que ven en la política una posibilidad de ascenso no solamente social, sino también económico, fácil y rápido. Creo que esto es lo que produce, no es la democracia, sino es la deformación de la democracia y lo que le está produciendo mucho daño a un sistema democrático que debe funcionar de otra manera. Ahora, sí, te escucho. Sí, no. Perdón, te quería hacer referencia a este tema, Gori. Tengamos en cuenta lo que pasó ayer en Chaco. Más allá del resultado electoral, ganó el oficialismo que conduce el gobernador Domingo Pepo, pero creo que el dato que hay que tener en cuenta, y es un llamado de atención hacia todo, ¿no es cierto?, el país, es el enorme ausentismo con un padrón electoral casi parecido al nuestro. Un tercio de los ciudadanos en condiciones de votar en Chaco no lo hicieron porque no le interesa el tema de la propuesta política de nadie, Gori. Claro, el peligro es ese, digamos, un sistema político desde que va perdiendo lentamente legitimidad, correcto. El ciudadano se retrae. Si el voto en estas PASO
y en las elecciones posteriores no fuera un voto obligatorio, como todavía lo es en nuestro país, yo creo que los porcentajes de concurrencia electoral se verían muy reducidos. Creo que la implantación del voto obligatorio en su momento, cuando la ley se empeña, tenía mucho sentido, porque era un país con muy poca experiencia política en el ejercicio del sufragio también, y que era necesario hacer una tarea, digamos, de educación del ciudadano. Pero han pasado más de 100 años, y creo que las interrupciones a los gobiernos constitucionales, la prohibición de la política por parte de gobiernos de facto y dictadura, ha perjudicado enormemente el normal desarrollo y la carrera, digamos, política. Lo que ha emergido en el año 1983 ha sido un panorama muy diferente. Nosotros nos hemos alegrado, creo que la mayoría de los argentinos, por recuperar las instituciones, la posibilidad de votar, pero esto es una tarea, digamos, que ha quedado a mitad de camino. Ha surgido, en muchos casos, una sustitución de la política entendida de una manera correcta. La política, como he dicho, se ha convertido en una especie de puente, de escalera, para ascensos económicos y sociales, no muy santos en la mayoría de los casos. Esto es lo que nos está pasando. Tenemos provincias como la nuestra, como las provincias del noroeste y del noreste del país, que tienen los más altos índices de deterioro en materia de salud, de educación, de calidad de vida, de pobreza, de desempleo. Yo me pregunto, ¿cómo se puede, desde algunas siglas políticas, las que están vinculadas al oficialismo de Salta, digamos, esgrimir y en todas las consignas y la propaganda política anunciarse que son el cambio y la transformación, cuando han tenido 30 años para hacer algún cambio y la provincia de Salta sigue estancada y sigue incluso en retroceso en algunos índices sociales? Mientras no pongamos el acento en la educación, mientras no, digamos, se ponga el político frente a la realidad y hable con claridad a los ciudadanos, mientras se siga engañando con medidas demagógicas de parches a situaciones que son dramáticas, vamos a seguir vegetando en una situación, en un círculo vicioso de la pobreza, en provincias donde hay muy poco gente que se ha hecho muy rica y cada vez hay más gente sumergida en la pobreza y también en esa frontera más allá de pobreza que la indigencia. Exactamente. Estos son los problemas. No es agitar demagógicamente, hay que afrontar. No tenemos capacidad, la dirigencia política no tiene capacidad de lograr consensos en Argentina. Se está privilegiando el conflicto, lo hemos visto del año 83 en adelante, el conflicto con huelgas salvajes, con sublevaciones como los cara pintada, con una cantidad de, digamos, de palos en la rueda, y digamos, esto ha profundizado el deterioro económico y social de Argentina. Esto estoy absolutamente seguro. Tengo un mensaje que quiero compartirlo, que lo envía la señora Isabel Galarza. La señora Isabel Galarza. ¿Sí puede hablar un poquito más alto que me ponga, porque no, me cuesta mucho escucharte? A ver, dice que tiene problemas para recibirme. A ver, Roberto, si podemos mejorar un poco la llegada. A ver si me escuchas un poco mejor ahí, Gori. Sí, esperemos que sí. Bueno, el mensaje lo envía la señora Isabel Galarza, una amiga del programa. Le mando un beso, Isabel, siempre está participando, siempre haciéndonos llegar sus comentarios. Y dice lo siguiente: excelente candidato el Gori. Decile que es un orgullo como salteña tener un candidato de su talla. Alberdi también estaría orgulloso, dice la señora Isabel Galarza, que sabemos que es una reconocida dirigente del Partido Justicialista, pero te hace llegar este mensaje, Gori. Bueno, le agradezco, me siento por suerte halagado, pero y superado. Yo, modestamente, soy un ciudadano, trabajado yo desde los 17, 18 años en periodismo, actualmente estoy jubilado, digamos, y he llevado una vida familiar y una vida, digamos, de trabajo, creo que dentro de la corrección y del esfuerzo, y provengo, digamos, de unos padres que me han inculcado los valores que yo, digamos, trato de defender. Valores que a veces algunos políticos creen de que se contraponen o son obstáculos, digamos, para alcanzar algún fin político.
Por el contrario, el gran desafío que tenemos por delante es hacer compatible los valores, ¿no?, con el ejercicio de la política. En muchos países, en muchas personas han logrado ser altamente eficaces en el manejo, digamos, de la política y de la solución de los problemas muy graves de sus países y de sus sociedades, con respetar, digamos, los valores y desde los gobiernos también permitir que las sociedades mejoren su calidad de vida y mejoren su calidad de convivencia, por supuesto. Me parece que es un error, digamos, dividir y creer de que solamente se puede tener éxito en política cuando se levanta la bandera, yo diría, del cinismo, del engaño, de la mentira, del ocultamiento, y confundiendo lo que debe ser, digamos, una actitud constructiva con una actitud, digamos, de búsqueda obsesiva y enfermiza del poder. Por supuesto, para hacer política hay que tener poder, pero el poder y el gobierno tienen que servir para el bien público. Eso son una enseñanza muy antigua que nos hemos apartado muchísimo de ese camino. Contale a la audiencia de 7 PM acá en Pacífico, Gori, le digo, estamos hablando con Gregorio Caro Figueroa, el Gori Caro Figueroa, historiador, periodista, por supuesto, precandidato a senador por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo se conforma la lista en la cual te lleva para ocupar el escaño acá en la Cámara Alta de la provincia? Bueno, esta es una lista dentro de la Unión Cívica Radical, Así es. Pero es una lista, digamos, que no está dentro de los candidatos que la conducción actual del radicalismo tiene. Así es. La lista en donde estoy, que se llama Evolución Ciudadana, está encabezada por Rubén Chato Correa, que es un profesor de historia, un docente de muchos años, de muchísima actividad, no solamente en la docencia universitaria, sino también en la política. Él es el candidato a diputado nacional por esta lista. Luego está un joven, Pancho Leiseca, el Alberto Salín. La característica de este sector es que, bueno, yo soy de más edad de todos, son jóvenes que promedian los 25 años, entre 25 y 28 años. Muchas mujeres muy jóvenes están trabajando en toda la provincia, con muy escasos recursos, por supuesto, pero confiados en que el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje absolutamente desvinculado de cualquier especulación. Yo veo por la propaganda que uno ve en la calle que hay muchos candidatos que están, digamos, tutelados y dirigidos por un centro de poder que es el gubernamental, y que no hay opciones fuera aparentemente dentro de ese sistema. Yo recuerdo que en la provincia de Salta es una de las provincias del país, lamentablemente, que tiene no solamente estos índices muy negativos en cuanto a los índices sociales, educativos y laborales, sino también una provincia que institucionalmente, a partir del año 2003, ha introducido una reforma de su constitución para habilitar 3 mandatos a un gobernador. O sea, nosotros tenemos prácticamente 2 personas que han acaparado casi un cuarto de siglo de la vida política de Salta, creo que más que eso también, y que proyectan mantener este modelo, digamos, de concentración del poder político y económico durante muchos años más. Exactamente. Que es muy negativo, y no lo digo solamente por razones morales, porque el tema es el siguiente: cuando no hay instituciones que funcionan adecuadamente, el impacto sobre la economía y sobre la calidad institucional es la que crea, digamos, muchas condiciones favorables para el desarrollo de una economía. Así es. La calidad de las instituciones, por supuesto, el valor que se le da a la educación, el valor que se le da, digamos, al cuidado de la salud. Estos son temas que, como digo, los gobiernos han hecho tareas del día y han ido, en el mejor de los casos, a la par de los problemas que se iban planteando, pero creo que por la velocidad con que Salta tiene un crecimiento demográfico importante
y la rapidez de los problemas que se presentan, los gobiernos van por detrás de las situaciones. Esto es así porque hay un manejo muy electoralista, un manejo muy de corto plazo de las situaciones, y que se ha utilizado y se está utilizando, ya el anterior gobernador Romero lo hizo, la provincia de Salta como una especie de plataforma de despegue para candidaturas nacionales. Así es. Gori, también, exacto. El gobernador de la provincia hace una doble campaña hacia adentro de la provincia y una campaña con el ojo puesto en una posible candidatura presidencial. En el orden nacional. Son costos no solamente económicos, sino también de otro tipo, institucionales, que los salteños estamos pagando por ambiciones políticas desmedidas en una provincia pobre, donde los gobernadores tienen aviones a su disposición, aviones de la provincia que son costosísimos, helicópteros. Y el otro día veía en un programa a un hispano que es presidente de la Cámara de Senadores de California. California es el estado de los Estados Unidos en el mundo, el estado que es la quinta o sexta potencia económica del mundo, no los Estados Unidos, California. Y un hispano muy joven, que llegó con sus padres inmigrantes, llegó a ese lugar. Bueno, en California, como digo que es una potencia, la quinta o sexta potencia económica del mundo, el gobernador de California viaja en un avión de línea, ¿no? Bueno, acá no. En Salta, que carecemos de todo, los gobernadores han establecido una residencia privada, aviones de línea y gastos suntuarios. Me parece realmente, digamos, que esto es lo que provoca en los ciudadanos un rechazo muy justificado. Gori, no se trata de decir, mire, si se bajan los sueldos los funcionarios se va a arreglar el problema económico. Eso sería facilismo, eso sería también mentir. Claro, sí. Me parece que lo que vos planteabas del sistema unicameral o bicameral es una posibilidad. Hay que adelgazar el Estado y hacerlo más eficiente. Así no es. hacerlo, digamos... Salta es una provincia donde lo único que ha crecido es el empleo público, las cifras que hay de crecimiento de empleo público en los últimos años. Gori, lamento interrumpirte, pero se me termina el programa, lamento decírtelo. Entre uno y otro, a favor del crecimiento de un empleo público que en general no es un empleo productivo, y que se utiliza como herramienta, digamos, para reclutar y lograr fidelidades políticas que son inaceptables, ¿no? Así es. Gori, te decía que lamentablemente se me termina el programa, ya me estoy pasando de mi hora. Así que bueno, tengo dos mensajitos nada más que te lo menciono. Un abrazo peronista. Fuerte, un abrazo peronista te envía el doctor Sergio Humacata, y la señora Catalina de Seriani también dice, un lujo Gori Caro Figueroa. Así que bueno, te comento eso nada más. Gracias por haber estado, obviamente vamos a seguir conversando sobre lo que es la precandidatura, en este caso de Gregorio Caro Figueroa, senador, precandidato a senador por la capital. Antes gracias, Daniel, del término. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias por haber estado acá en 7 PM en Pacífico. Un abrazo a disposición. Gracias. Gracias.